Continuamos entonces con la parte 4, que dice relación con las escalas de valoración. Y las escalas de valoración entonces van a ser herramientas para medir con puntuaciones objetivamente de una serie de parámetros considerados factores de riesgo de sufrir úlceras por presión, como los que acabamos de ver en el video anterior. Existen muchas, pero no todas han sido validadas y las que están más en uso son las que les muestro a continuación. Las escalas de valoración que habitualmente se usan son la escala de Norton, la escala de Braden, que son las que ustedes más van a trabajar en los entornos clínicos. Hay otras que en general nosotros en nuestro medio chileno no las usamos mucho, como las de Cubbing-Jackson, la escala de Waterloo y la escala de EMINA. Ahora, para que una escala realmente sea efectiva y un poco nos va a dar el fundamento de por qué estamos usando esa escala y no otra, tenemos acá algunos elementos que nos producen la escala ideal, ¿ya? Una escala ideal es una escala que tiene alta sensibilidad, que refleje la proporción entre enfermos con úlceras por presión y el total de pacientes que las desarrollen, ¿no es cierto? Que podamos medir indicadores de calidad. Una alta especificidad, o sea, que mida específicamente el riesgo de úlcera por presión y no mida otras cosas. La estimación con proporción entre pacientes sin riesgo de UPP catalogados por la escala con el total que no han desarrollado la úlcera por presión, o sea, que efectivamente nos mida lo que queremos medir. Buen valor predictivo positivo, o sea, los que me salen con alto riesgo efectivamente tengan alto riesgo. Como dice la lámina, escala que permita identificar correctamente a los pacientes con úlceras por presión entre todos los que tienen riesgo. Y el valor predictivo negativo es la capacidad, ¿no es cierto?, de identificar a pacientes sin úlceras por presión que no tienen riesgo y que lo haga de manera correcta, que sea fácil de usar, que tenga buena variabilidad interobservadores, o sea, que cada vez que lo use una persona distinta dé más o menos un resultado similar, y que además sea aplicable, ¿no es cierto?, a distintos entornos asistenciales como en UCI, pediatría y otros, los distintos niveles de servicio y complejidad que vamos a tener en un centro de alta complejidad. Les voy a mostrar primero la escala de Norton, que es esta que ustedes ven acá, donde vamos a tener puntaje, ya, por cada parámetro, y vamos a tener 5 parámetros que vamos a medir. Los puntajes van variando de 1 a 4, ¿ya? Donde vamos a partir valorando el estado general, ¿no es cierto? Si está bueno, débil, malo o muy malo, el estado mental, si está alerta, apático, confuso, estuporoso, la actividad, si está caminando, camina con ayuda, si permanece más sentado o está definitivamente en cama, la movilidad si es total, si está disminuida, si está muy limitada o si está definitivamente inmóvil, y la incontinencia, si no tiene incontinencia, si es ocasional o si es urinaria o doble incontinencia. En este caso, si ustedes se fijan, mientras mayor puntaje nos dé, menor riesgo tiene el paciente. Como dice acá, puntaje mayor de 14, riesgo mínimo o sin riesgo. Y el puntaje de 13 a 14, riesgo medio. Puntaje de 10 a 12, riesgo alto. Y el puntaje de 5 a 9, o sea, el menor puntaje, si ustedes se fijan, los menores puntajes están con lo que está más complejo de tratar, tiene un riesgo muy alto. Por lo tanto, si un paciente me da con alto o muy alto riesgo en la escala de Norton, voy a tener que aplicar ciertas medidas un poco más estrechas, ¿no es cierto?, como la sujeción de los pacientes, para evitar que mi paciente realmente tenga, no la sujeción de los pacientes, sino que aplicar medidas como el cambio de posición cada 2 horas, en vez de cada 4 o sin necesidad de cambio de posición asistido, como podría ser en un paciente que tiene buena movilidad. La escala de Braden es más o menos similar, también esta va de 0 a 3, valora el estado mental, la incontinencia, la actividad, la movilidad, la nutrición, que este es un factor bastante importante, sobre todo en los adultos mayores,
¿ya? Por lo tanto, la escala de Braden probablemente la vamos a usar más en los pacientes adultos, y la sensibilidad cutánea, que también puede estar alterada en los adultos mayores. Entonces la escala va de estado mental alerta, desorientado, letárgico o comatoso, incontinencia, no o no se valora, ocasional, urinario fecal, urinaria y fecal, actividad normal, camina con ayuda, se sienta con ayuda, postrado en cama, si tiene movilidad completa, limitación ligera, limitación importante o está inmóvil, si la nutrición es buena, regular, mala o nutrición parenteral o definitivamente caquéctico, y la sensibilidad cutánea si está presente, disminuida, presente en extremidades o ausente. Aquí es al revés. Mientras menor puntaje tengamos, vamos a tener menor riesgo o riesgo bajo, pero aquí hay una consideración y por eso que es importante valorar la edad del paciente. Si el paciente tiene menos de 75 años o si es mayor de 75 años, y el riesgo bajo va a ser de puntuación de 15 a 16 si es menor de 75 y mayor a 75 puntuación de 15 a 18, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay algunas variaciones. Esta escala generalmente, como yo les decía, se usa más en el adulto mayor y nuevamente a menor puntaje, menor es el riesgo, ¿ya? Esta es al revés de la de Norton. Dentro de los diagnósticos de enfermería vamos a tener, por ejemplo, el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad cutánea en estado 1 y 2 o etapa 1 y 2, deterioro de la integridad tisular cuando ya estamos hablando de pérdida de la continuidad de la piel efectiva, ¿no es cierto? O la etapa 3 y 4, pérdida de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad prolongada, déficit parcial o total para el autocuidado, ¿no es cierto? Y ahí relacionado con el factor de riesgo o el factor, ¿no es cierto?, que ustedes hayan encontrado en el paciente. Pérdida de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad prolongada, déficit parcial o total para el autocuidado, deficiencia motora o sensorial o pseudoanalgesia, alteración potencial del estado nutricional relacionado con lo que ustedes hayan encontrado, ¿ya? Las intervenciones de enfermería, y aquí va un poco lo que yo les insisto tanto, cuando ustedes reciben turno, tienen que valorar la piel del paciente y destaparlos completos, ¿ya? Y mirarlos por arriba y por abajo. Hay que valorar la piel de manera diaria, ojalá también aplicar la escala de Norton en el momento en que el paciente ingresa y cada una semana si es que hay alguna variación en la situación general del paciente. Valorar principalmente los puntos de apoyo, valorar la higiene y la hidratación, el exceso de humedad, por ejemplo, en caso de incontinencia, transpiración, drenajes de heridas o heridas que están, digamos, drenando por el reborde del drenaje, movilización y cambios posturales, soporte nutricional con proteínas, calorías, un régimen o digamos, el agua, minerales, vitaminas, aminoácidos esenciales, etcétera, etcétera. Quedamos hasta aquí con la parte 3 y vamos a terminar entonces con la prevención de las úlceras por presión en nuestro próximo video.